Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia. Pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel. Pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura, y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia. Pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel. Pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada.
Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia. Pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel. Pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia. Pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar,
y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel, pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura, y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia, pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel, pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura, y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad
y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia. Pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel. Pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura, y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia. Pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel. Pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura, y trabajar tantas horas le cansaba.
A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia. Pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel. Pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia. Pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel. Pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez,
Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia. Pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel, pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película.
Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia, pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel, pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura, y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia, pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel, pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura, y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney.
Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia. Pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel. Pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia. Pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel. Pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario.
Después puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo. Walt Disney. Capítulo 1. Juegos con animales. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. Su nombre completo era Walter Elias Disney. Tenía 3 hermanos y una hermana. Walt se llevaba especialmente bien con Roy, su hermano mayor. Cuando Walt nació, su familia vivía en Chicago, Illinois. Sin embargo, para cuando tenía 5 años, sus padres se habían cansado de la vida en la ciudad y se habían mudado a una granja en Missouri. Los padres de Walt creían que una granja sería un buen lugar para los niños. En la granja, cada niño tenía sus responsabilidades. Walt estaba a cargo de cuidar a los animales. Eso le gustaba. A Walt le encantaban las vacas, los cerdos, los patos y los pollos. Los animales eran sus amigos. Walt se divertía cuidándolos. En aquella época no existía la televisión. La mayoría de la gente nunca había visto una película. Niños y mayores tenían otras formas de entretenerse. Un día, Walt montó su propio circo. Las estrellas eran los gatos de la familia, pero la idea no funcionó, porque a los gatos no les gustaba estar en el circo. A Walt también le encantaba dibujar, y con frecuencia hacía dibujos de animales. Los padres de Walt no tenían dinero para comprarle papel, pero eso no era un problema. Walt dibujaba sobre cualquier cosa. Un trocito de papel higiénico le bastaba. Divertirse y trabajar. Roy quería estimular el talento de su hermano, así que cada vez que podía, ahorraba dinero y le compraba blocs de dibujo. Walt tenía entonces hojas enteras para dibujar. Una vez, Walt encontró un balde con brea fresca y la usó para hacer dibujos en una de las paredes exteriores de su casa. Esto no resultó ser buena idea. La brea se endureció y no había manera de quitarla. A los padres de Walt no les gustó nada. Cuando Walt tenía 9 años, la familia Disney se mudó a Kansas City, Missouri. El padre de Walt, el señor Disney, había estado muy enfermo y no podía trabajar. A pesar de eso, el padre de Walt compró una ruta de reparto de un diario. Después, puso a sus hijos a trabajar. Todos los hijos varones repartieron periódicos en la ruta de su padre. Todos los días, Walt trabajaba antes y después de la escuela. Era una tarea dura y trabajar tantas horas le cansaba. A veces, Walt se quedaba dormido en la escuela. Fue una época difícil, pero Walt hizo todo lo que pudo.